Y Morita a la media luna y Raúl el segundo palo. Gol de Raúl. ¡Ay, golazo! ¡Golazo! ¿Quién lloró con el de Raúl Jiménez? Orgulloso, yo también. Fueron lagrimitas, ¿no? Pero si no lloraste es porque no sabes la historia. O porque no, o porque tu corazón todavía no se ablanda. Pero no, te platico rápido la historia de Raúl Jiménez, no sé si te la sabes, pero en el 2020 tuvo un accidente y chocó, fue cabeza contra cabeza. Así un cabezazo tan fuerte. Yo no me imagino con cuánta fuerza tuvo que haber sido, que tuvo una fractura de cráneo. Se lo llevaron inmediatamente al hospital, lo tuvieron que atender de emergencia. Y en todo ese tiempo no fue un tema de, ¿va a volver a jugar o no? Era como, ¿va a volver a tener una vida normal? Y a mí se me hizo un guiño hermoso de parte de Dios, que fue una fractura en la cabeza y cabezazo su primer gol del Mundial. Yo no sé cuál es la fe de Raúl Jiménez, pero a mí se me hizo, porque yo sé quién es el sanador, quién es el restaurador de Raúl Jiménez, yo sí lo sé. Y dije, qué bonito detalle, ojalá este hombre lo vea, ojalá este hombre sepa quién fue y que cómo en su herida encontró propósito. Así que el mensaje de hoy vamos a hacer como orar para que México gane el Mundial. Que todos lo volteen a ver a Cristo, ¿no? Sería bueno. No, quiero hablarte de esta parte de las heridas. Porque déjame decirte algo, todos cargamos con heridas. Y te quiero platicar, hay una historia hermosa en la Biblia, todas las historias son hermosas, hay unos libros que tienes que rascarle más, pero aquí hay una historia padrísima, donde vamos a ver una herida física, pero nos enseña muchísimo sobre nuestra restauración y las heridas que luego cargamos, ¿no? Entonces, pues vamos a ir leyendo 2 de Samuel, y vamos a empezar en 2 de Samuel 4. Vamos siempre a leer Samuel porque mi hijo se llama Samuel, entonces me emociona. Pero bueno, voy a leerte 2 de Samuel 4, que dice, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Entonces te voy a dar un poquito contexto de Mefiboset. Mefiboset es un nombre, yo entiendo muy bien a Mefiboset porque seguramente le han de haber preguntado, ¿y cómo te llamas? ¿Cómo? Y yo, Axley, ¿no? Pero bueno, entonces entiendo un poco a Mefiboset. Me imagino que ese tiempo era más normal el nombre, pero bueno, déjame platicarte. Saúl fue el primer rey de Israel. El primer rey, porque el pueblo estaba duro y dale, queremos un rey, queremos un rey. Y Dios les decía, a ver, miren, aquí este modo de los... queremos un rey, queremos un rey. Bueno, está el rey Saúl. Y el rey Saúl tenía un propósito, Dios lo eligió, pero se nos fue deschavetando poco a poco. Yo creo que ahí espiritualmente algo pasó y de repente ya estaba bien cargado, bien alterado. Y entonces descubrió que los cantos de David lo calmaban muchísimo, calmaban su mente, calmaban su alma. Y como está muy turbia, ¿no? Entonces la calmaba. ¿Y a poco no sentiste bien bonito ahorita que cantamos? ¿No te desaceleró tantito? Porque llevamos de todo, ¿no? Así de apúrate, vámonos rápido, o ya se nos hace tarde. Y de repente nos calma. Entonces eso que tú sentiste en la alabanza lo sentía Saúl. Y entonces se trae al palacio a David. Y entonces Jonatán y David generan y hacen una relación hermosa entre ellos dos. Esa relación es un amor fraternal tan fuerte que lo describe hoy. Este amor es indescriptible, es un amor súper fuerte. Y esto lo dice porque Jonatán en su momento pudo ver el propósito hermoso de David y pudo ver que en la descendencia de David vendría nuestro Salvador. ¿No? Lo sentí, está muy perceptivo a eso. Entonces, por eso muchos teólogos lo relacionan que esa amistad se fortaleció tanto porque Jonatán decía, es que aquí hay algo muy especial en él, ¿no? Entonces, pues eran muy amigos y ellos eran la descendencia real. Y entonces está Mefiboset. Mueren Saúl y Jonatán en una guerra. Políticamente lo que se hace es que cuando muere el rey, el príncipe, pues el nieto, lo más obvio es que también lo tuvieran que desaparecer, ¿no? Es como ya, se acabó la línea de la realeza, vámonos. Entonces yo pude imaginarme cómo se escuchaba y a los 5 años de repente como de murió el rey, murió el rey. La nodriza, la cuidadora, la niñera sabía que escuchando esas palabras agarras al chamaco y te echas a correr. Yo practiqué, al rato voy a practicar con Victorio o con Samuel, voy a correr. Pero ¿qué pasa? Pues no sé si has estado en prisas, que recoges rápido, corren las cosas y se te cae algo, pues acá se les cayó el chamaco. Y pues le cambió la historia a Mefiboset por completo.
La historia de Mefiboset empieza en una caída que él no provocó. Tan solo a los 5 años, él le causó una discapacidad. No describe bien cuál era, solamente no tenía la misma movilidad. No sé si era una movilidad total, solo de las piernas, después las 2 piernas, en diferentes versiones, estuve leyendo. Puedo decirte, no podía caminar. Y esto nos habla de una verdad muy humana sobre nuestras heridas, porque la persona que intentaba cuidarlo, que lo estaba cuidando, no lo intentaba cuidarlo, lo estaba cuidando, fue quien lo terminó hiriendo. Y la verdad humana es que tenemos heridas donde nuestros enemigos nos la hacen, porque va a haber, siempre tenemos haters, ¿no? Gente que no le caemos bien. Y pues sí, de repente sí se ensañan con nosotros y papas, una herida, ¿no? De mala onda. Pero hay otras heridas que vienen de personas que nos aman o que nos amaron, pero no supieron cuidarnos porque tampoco tenían quizá las herramientas. Hay algunas heridas que vienen de gente con muy buenas intenciones, pero muy malas herramientas. Sí, también lo sentí. Hay algunas que vienen de heridas que no nacen del odio. Son heridas que vienen del miedo, de la torpeza, de la presión, de una ausencia o de la inmadurez. Y entonces si tú de repente empezaste a identificar alguna de estas tipos de heridas o que tú hayas causado algún tipo de estas heridas, es importante que pongamos mucha atención. Ahora, hay otras heridas que son supervisibles. Incluso hay heridas que son del dominio público, que por alguna razón la gente reconoce nuestras heridas, porque son súper obvias. Y son tan fuertes que es imposible esconderlas, pero hay otras heridas tan pequeñas que se vuelven casi invisibles, pero existen tantas y tantas y tantas y tantas veces que terminan generando una grieta enorme en nosotros. A veces no tenemos que ser heridos solo con una caída, no nos destruimos por una caída, sino que nos destruimos por los múltiples golpecitos que aprendimos a normalizar. Porque algo hermoso del ser humano que nos regaló es la resiliencia, y entonces somos buenísimos para adaptarnos. Somos tan buenos que nos adaptamos a nuestras heridas y las ignoramos. Pero ese no es el plan que Dios tiene para nosotros, porque nos estorban. Y ahorita vamos a ver cómo nos estorban. Esa es otra verdad, que podemos vivir muchísimos años alrededor de una herida. Mefiboset es herido a los 5 años. Y no es hasta más o menos 15 o 20 años después que viene un proceso de restauración que Dios tenía para él. ¿Cómo sabemos que son 15 o 20 años? No lo dice en la Biblia, pero vamos a entender por el contexto. Después nos dice que Mefiboset tenía una hija ya, también por lo que tenía que pasar para que David fuera rey. Y ahorita lo vamos a leer, lo podemos leer en 2 Samuel 9. Voy a leerles cómo existe la bondad de David hacia Mefiboset, cómo se extendió. Dice: cierto día David preguntó, ya siendo rey: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle la bondad por amor a Jonatán? Ya sabíamos que el papá de Mefiboset y David eran amiguísimos, súper cercanos. Y ahorita vamos a ver un pacto que hicieron ellos dos. Pero por amor a su amigo, quería buscar a alguien de la familia, ¿no? Porque él no sabía de Mefiboset. Él no sabía de la existencia de Mefiboset. Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl, o sea, del abuelo de Mefiboset, ¿no? Porque ahora ya los siervos de Saúl fueron de David, porque ahora ya es el rey. Espero me vayas siguiendo, y si no, tienes mucho que leer. Pero bueno, dice: ¿eres tú Siba?, le preguntó el rey. Dijo: sí, señor, lo soy. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Ahí nos da otra pista que quizás sí no tenía movilidad alguna. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Lodebar, por su nombre, era un lugar mucho más aislado, e incluso su nombre hace referencia como un lugar seco, ¿no? Entonces, desde allá nos habla de un exilio medio feo. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. No pasaron 2 días después de la herida de Mefiboset, no pasó 1 año, no pasaron 3 añitos, pasó casi una vida. 15 años ya es la vida de un adolescente, 15 años pasan, casi 20 quizá. Y entonces podemos ver, me quisiera imaginar cómo fueron esos años para Mefiboset.
Porque Mefiboset le fue mal. Número 1, perdió algo físico irreparable. Perdió la capacidad de caminar. No sé si él tenía recuerdos de cómo él podía correr de pequeño, pero antes lo podía hacer. Y 15 años en un exilio, fuera de su familia y de su herencia, él estuvo creciendo esta herida en la que recuerda cómo él podía hacer algo y ahora ya no puede. Él tenía algo y se le arrebató. Yo me imagino que debió haber vivido también con miedo, porque si lo escondieron fue porque no quería que lo mataran. Imagínense cómo es vivir 15 años creyendo que están tras de ti por ser simplemente el hijo de alguien. ¿Cómo habrá sido vivir exiliado, quizás solo, y con una discapacidad que no le correspondía y que fue culpa de alguien, incluso ni siquiera para enojarte, ¿no? Es como, me lo hizo. No, me estaba cuidando. ¿Le habrán contado la historia? No lo sé, pero hay una diferencia importante entre vivir con una herida y vivir alrededor de una herida. Y podemos ver que sin duda Mefiboset vivió con esta herida. Él estaba alrededor de esa herida, por lo que veremos más adelante. Pero sin duda me puedo imaginar diciendo, ¿sabes qué? Ya, esto es lo que me tocó. ¿Alguna vez te has sentido así? Esto es ya lo que me tocó, ya. Me tocó vivir. Me tocó que me hirieran de esta manera. Me tocó que abusaran de mí. Me tocó que me robaran algo. Me tocó que me lastimaran. Me tocó que me educaran de esta manera. No lo sé. Pero yo creo que Dios tenía un plan diferente para Mefiboset. Cuando empezamos a vivir alrededor de una herida, la herida empieza a hablar por nosotros. Y la herida empieza a actuar por nosotros. Y si tú alguna vez has dicho, es que yo no sé por qué soy así, pero así soy y sé que no deberías de ser, entonces quizá nuestra herida está hablando por nosotros. Mira lo que pasa. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice el versículo 6. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Imagínate, Mefiboset estaba así, pues sentado seguramente, ¿no? Sin hacer nada, y de repente lo busca el rey David. ¿El rey quién? Aquí no vive, no está. Mefiboset, escondido por el miedo, lo manda a llamar el rey, que probablemente lo mataría, o él pensaría, me van a matar. No había manera de huir. Lo mejor era enfrentar ahora sí que a donde tope, y dice, pues nada, vamos. Lo manda a llamar y dice, cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Yo me lo puedo imaginar temblando en el piso así, la cara boca abajo, una pose de humildad, de miedo, de rendición. Y David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset responde, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo en la mesa del rey. Yo creo que ahí Mefiboset dijo, ¿qué? A ver otra vez, no escuché bien. Él no sabía de la amistad entre su padre y David y este rey. Él no tenía idea. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, y quiero que pongas muchísima atención en ver lo que responde. Dice, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Desde ahí dice, oye, esto es literal su herida hablando. Ahí por eso nos podemos imaginar unos 15 años, ahí creciendo un dolor impresionante de una herida que él no sabía que podía ser restaurada. De un futuro que él no sabía que podía ser restaurado, y en su cabeza jamás pasó esa idea. 15 años con esta herida creciendo, que cuando le dice Mefiboset, él responde, ¿quién soy yo? Este perro muerto como yo. Esta frase de perro muerto, en ese contexto histórico, era algo súper denigrante. Y que tú te lo digas a ti mismo, ahí imagínate cómo alguien lo diría el día de hoy, pero qué dolor. Yo me imagino justo a David también diciendo como, no, ¿cómo crees? Él no dijo como,
sí, dígame, hable el nieto. O sea, yo me imagino a un príncipe más orgulloso diciendo como, sí, estás frente a Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, el legítimo rey de Israel, ¿no? Pero no, él tenía este dolor enorme y dice, se presenta como un perro muerto. Y te prometo, no está hablando de sus piernas. Algo que podemos ver es que no está hablando de sus piernas, está hablando de ese corazón. ¿Cuántas veces nosotros no empezamos a describirnos sobre nuestra herida? Es que me rechazaron, entonces yo soy un rechazado. ¿Quién va a querer estar conmigo? Y eso te impide socializar y hacer amigos aquí en la iglesia, que hay gente que está, mira, esperando para hacer más amigos. Es que me abandonaron. ¿Me dejó? Yo no hice nada y me dejó. Seguramente no valgo nada. ¿Por qué le daría la oportunidad a alguien más? Me hirieron. ¿Sabes por qué me hirieron? Porque no soy digno, porque soy menos. Me usaron y me volvieron a usar y me volvieron a usar. ¿Cuánto he de valer? Me rompieron. Me rompieron y me rompieron en 1000 pedacitos. Ya no hay manera de repararme. Ya no hay futuro. Mefiboset vivió tanto tiempo con la herida en su corazón y con la herida en sus piernas que empezó a hablar desde ella. Pero te digo algo hermoso. En esta historia, David es un arquetipo de Jesús en tantos sentidos. ¿Qué significa? Que podemos ver el carácter de Dios y destellos de lo que Jesús iba a ser y hoy es para nosotros. ¿Y qué fue lo primero que hizo el rey al ver a su hijo herido y lastimado? Le dijo, hey, Mefiboset. Lo llamó por su nombre. Que un rey te llame por tu nombre, dices, ay, no es cualquier cosa. Hoy lo vemos muy fácil, muy sencillo, porque nos conocemos y nadie da que es rey. ¿O sí? ¿No? Pero que el rey te llame por tu nombre es una dignificación increíble. Y hoy nuestro rey te está llamando por tu nombre. Quizá tú te sientas como ese perro muerto, como todos los adjetivos que dije, y tú ahora crees que esa es parte de tu identidad, pero tu rey te está llamando por tu nombre y te dice, hey, te quiero dar algo, no tengas miedo, te voy a restaurar, pero no eres nada de lo que tú crees que eres. Y es ahí donde empieza la gracia. Cuando nos recuerda que somos mucho más que cualquier herida con la que hemos estado viviendo y cargando o con cualquier conjunto de heriditas. Esto no es únicamente o exclusivamente para aquellas para personas que estamos heridas o hemos sido heridas de algo tan grande. Todos hemos sido heridos por cosas tan pequeñas también. Eso no es parte de nosotros. Ahí está su gracia y la gracia empieza también con la restauración de lo perdido. Mira, ahí vamos a seguir leyendo y dice, entonces el rey llamó a Siba, ya que le dice, hey Mefiboset, calma, estamos aquí para restaurarte, lo llama y le dice, llama a Siba, que era el siervo de su abuelo, y dice, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzcan alimento para su casa, para la casa de tu amo. Y ahí le dijo, tú no te preocupes. Yo me imagino que también ya grande, qué estrés y qué ansiedad, de verdad, ¿cómo proveo si no puedo ni caminar? Hey, ahí está tu proveedor, tú tranquilo, todo va a estar bien. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió, sí, mi señor, el rey. Yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Esto está hermoso porque él era el hijo del rey. Dios tenía otros planes para su pueblo, pero Mefiboset tenía que haber sido el hijo del rey. ¿Y qué hizo? David extendió la bondad de Dios. Él dice que no es su bondad, es la bondad de Dios. Y él le dice, vas a vivir como el hijo del rey. Como yo tenía el plan original, chécate esto, le está diciendo a David, hey, había un plan original para ti, que vivieras como el hijo del rey. Hoy tuve que cambiar los planes, pero ¿qué te cuento?
hoy comes como si fuera el hijo del rey. Que se siente a la mesa es algo hermoso y es una imagen también muy bonita, porque sentarse a la mesa escondía sus fallas, sus piernas no se veían, solo se veía ahí a Mefiboset, y qué hermoso verlo, no por su herida, sino por quién era. Y algo muy padre de esta historia, de esta restauración, es que fue medida por un pacto entre dos amigos, entre dos hombres que amaban a Dios. Mira, en 1 Samuel 19, ahí hay un pacto, y Jonatán y David dicen un pacto, pero quiero enfocarme en esta parte que dice: y que tú me trates, es lo que le está diciendo ahí Jonatán a David, con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, lo cual pasó, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Y de ahí Jonatán y David hicieron este pacto, que se cuidarían. Este es un pacto entre dos hombres. Un pacto entre dos hombres le devolvió tierras y una herencia y una dignidad al hijo de quien iba a ser el rey. Pero eso nos apunta directa y absolutamente a Jesús. Porque si un pacto entre hombres pudo devolverle todas esas cosas a Mefiboset, ¿te imaginas lo que nos va a devolver un pacto en la cruz a ti y a mí? Un pacto que estuvo hecho con sangre, ¿cuánto más nos va a restaurar? Restaurarte terrenos, todos queremos uno, pero ese está sencillo. Restaurarte algo material, a veces parece imposible, pero te prometo que es lo de menos. Pero restaurar nuestro corazón, restaurar eso que nadie nos puede dar, eso que perdimos en esa herida y que nadie nos puede dar. Jesús nos busca en nuestros lodebares porque Él también conoce lo que perdemos. Jesús sabe quién nos hirió. Jesús sabe qué sueño murió en esa herida. Jesús sabe qué parte de nosotros se quedó ahí y qué parte de nosotros no estamos viviendo plenamente. Jesús sabe qué versión de nosotros que Él tenía planeada para cada uno de nosotros se quedó ahí y no la estamos viviendo. Esta historia deja una tensión importantísima. Porque si bien David le restaura lo perdido a Mefiboset, Mefiboset sigue con esta herida, ¿no? Con esta, vamos a llamarle una parálisis. Y entonces dije que nos apunta a Jesús. ¿Sabes que toda la Biblia habla de Jesús? ¿Sí sabías eso o no? Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice Jesús, todo esto. Entonces esta historia nos habla de Jesús. Y déjame enseñarte cómo esta historia la completó Jesús. Porque entonces en Marcos 2 podemos ver a otro paralítico. Déjame te cuento esta historia. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, ya pasamos muchos años y ya estamos aquí con Jesús en la tierra. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Ahí me quiero detener. Qué increíble, porque aparece otro hombre con el mismo dolor físico y probablemente con el mismo dolor emocional que Mefiboset. Solo alguien que tiene esta discapacidad sabe el dolor que vive y que es a causa de una herida. Y en este caso podemos ver 2 escenarios similares, pero con una diferencia bien bonita. Porque en la primera el rey fue a buscar a ese Lodebar, a ese lugar, y encuentra a esta persona herida. Pero en la otra historia es el herido el que llegó a los pies de Jesús. No nos dice más la historia, yo me imagino que quizá estaba igual de yo soy un perro muerto. Pero ¿qué te cuento? Él tenía 4 amigazos que dijo, papi, vámonos. Agarra tus cosas que hoy no sé cómo le hacemos, pero le hacemos. No puedo caminar, te cargamos. Ahorita inventamos el concepto de camilla y vámonos, ¿no? Si tú necesitas 4 valientes que te carguen, agárrate cualquiera de estos 4 que están aquí. Porque aquí en la iglesia vas a encontrar los amigos valientes que te lleven. Aun cuando tú no quieres. Aun cuando tú no sabes que lo necesitas, te quieren llevar a los pies de Cristo. Y ambas cosas son gracia. Ambas cosas son la misma expresión de la gracia. Porque es la misma gracia cuando el rey te encuentra, y si tú estás aquí por primera vez, por casualidad, si alguien te invitó,
te está encontrando el rey, y eso es una gracia hermosa. Pero también que 4 amigos te lleven y te carguen, así que si un amigo te trajo porque dijo, hoy necesitas escuchar el mensaje, eso también es una gracia y es hermoso. A veces Jesús nos va a buscar cuando no nos podemos ni mover, y a veces usa a otros amigos para llevarnos cuando ya no tenemos fuerza. A veces la gracia empieza con esos amigos que rompen los techos por nosotros y nos traen. ¿Y qué pasa cuando el paralítico está ya en los pies de Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Dice, al ver la fe de ellos, de sus amigos, eso está hermoso, Jesús le dice al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Yo creo que los amigos dejaron como de, pero no veníamos como, así como de, ay, gracias. No, sí, es bien importante lo de los pecados, pero yo traía otra expectativa, ¿no? Jesús primero lo llamó a una mesa, a la mesa del perdón, de la reconciliación, y le dio un regalazo que el paralítico no lo dio porque en ese momento no le recuperó las piernas, pero le regaló una vida y una promesa donde él volvería a tener un cuerpo glorificado. Le regaló la vida eterna, y eso ya es suficiente. Y eso para ti y para mí debe ser suficiente, porque mira lo que dice, estaban ahí unos maestros de la ley, súper religiosos, y estaban enojados porque, hey, ¿cómo un hombre perdona pecados? Solamente eso es de Dios. Y entonces Jesús, en su actitud más punk y más rebelde, dijo, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar esos pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, no se levantó de poquito a poco, no se levantó mareado, se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos, y todos habían dicho, jamás habíamos visto algo así. Y eso es lo más bello de Jesús, por eso completa la historia. Porque al principio los dos fueron restaurados, los dos fueron llamados a la mesa, tanto Mefiboset como el paralítico fueron llamados a la mesa. Y eso hubiera sido suficiente. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús no se queda solo con la restauración. Jesús es tan bueno y su gracia es tan hermosa que es capaz de sanar las heridas que cargamos. No te puedo prometer una sanidad en algo físico. Si es voluntad de Dios, tómala, acéptala. Y vívela y salta y declara a todos que fue Dios el que sanó esta parte física. Pero lo que sí te puedo decir es que esta sanidad en tu corazón te está esperando en cualquier momento y en cualquier decisión. Jesús hizo un milagro visible solo para evidenciar que puede ser un milagro invisible, y era muchísimo más difícil. Y ya vamos a ir cerrando, vamos a ir concluyendo, si me acompañan los chicos de la alabanza. Muchas veces nosotros estamos tras una restauración, porque cada pérdida que tenemos, cada herida que nos hacen, de las que ya te habían platicado, todo este tipo de heridas, nos causa una pérdida. Puede ser nuestra inocencia, nuestra dignidad, nuestra confianza. Puede ser la manera en la que entendemos las cosas, la manera en la que hacemos todas las cosas. Nos la arrancaron. El plan perfecto que tenía Dios para nuestra vida nos lo quitaron. Y estamos, por favor, Dios mío, repáramelo, por favor, regrésame esto, por favor, ojalá nunca hubiera pasado. Pero descuidamos mucho que lo que realmente necesitamos es la sanidad de esa herida. Y es importante sanar esta herida. No tienes que llegar caminando perfecto, no tienes que llegar emocionalmente resuelto. Tú puedes llegar como quieras, y Jesús quiere sanarte. Quiero decirte algo, que es Jesús está atento de tu corazón y de tus emociones y de esas cosas que, insisto, dices, no sé qué está pasando, pero yo no me la estoy pasando bien, yo no me la estoy pasando pleno. Jesús está bien atento a esto. La historia del paralítico termina en un salto arrastrando su camilla, porque era un tipo muy educado, dijo, yo no les voy a dejar acá relajo, se lo llevó. Pero la historia de Mefiboset no terminó ahí, no terminó sentado a la mesa. Tiene una conclusión hermosa, que te la quiero leer. Vamos a regresar a 2 de Samuel.
19:24. Pasa algo que David pasó por un momento en el que tuvo que huir de Jerusalén ya siendo rey, por una rebelión de Absalón. Y en ese momento, entre que son peras y manzanas, pasa algo en el que Siba, el siervo que lo estaba ayudando, el que era siervo de su abuelo, el que ayudó ahora a Mefiboset, agarró un burro y se fue y le fue a decir a David: hey David, Mefiboset se quedó. Aquel al que restauraste se quedó ahí porque estaba esperando que se restaurara el reino de su abuelo. David dijo: ¿Cómo? ¿Al que yo restauré? ¿No quiere que yo siga siendo rey? Entre que estaba cansado, traicionado, confundido, le dice: hey Siba, en lo que son peras y manzanas, esto es tuyo. Todo lo que le di a ese Mefiboset que ahora está esperando, te lo doy a ti. ¿Qué te cuento? Mefiboset se quedó como empezó. Mefiboset se quedó sin caminar, se volvió a quedar sin su herencia, se volvió a quedar sin sus siervos, sin su trabajo, sin su ingreso, se quedó de nuevo en ceros. David regresa a Jerusalén y quiero que leamos esto. Dice: ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. Él ya sabía que había perdido todo, de nuevo, que se lo habían quitado. No había cuidado sus pies, cortado su barba, ni lavado su ropa desde el día en el que el rey dejó Jerusalén. Eso es una muestra de dolor. Es lo que hacía antes. Ve David a Mefiboset y le dice: ¿por qué no viniste conmigo, Mefiboset? Mefiboset contesta: mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. Le dije: ensilla mi burro para que pueda ir con el rey, pues como usted sabe soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir, pero que Dios así haga como lo mejor lo venir, pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podemos esperar la muerte de su parte, mi señor. Pero en cambio me honró al permitirme comer de su mesa. ¿Qué más puedo pedir? Hoy Jesús te está llamando a su mesa. Está bien fácil. ¿Qué más podemos pedir? Y aquí viene la respuesta. Dijo: hey, ya Mefiboset, ya dijiste suficiente. Yo creo que ya lo vio de verdad en una tristeza, en un luto. Y dijo: no tienes que hablar más. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. ¿Por qué no lo restauró al 100%? Porque en ese momento lo que decía un rey era una palabra y era una garantía. Entonces, en lo que yo entiendo, la mitad para ti, pero Mefiboset, tú no te vas a volver a quedar solo. Tú vuelves a recuperar. Digo, en vez de tener 100 ahora tienes 50, igual es bueno, ¿no? Pero, ¿y saben qué le dijo Mefiboset? Una de las respuestas más hermosas que he leído. En la semana me preguntaban: ¿cuál era tu versículo favorito? Dije algunos, pero esto se convirtió de los más bonitos que leí. Dijo: désela toda a él. Yo estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo mi señor rey. Le dijo: ya no quiero nada. Yo no estoy aquí por mi restauración. Yo no estoy aquí por terrenos. Yo no estoy aquí por mi herencia. Ya me regresaste lo que era mío y era mi dignidad. Ya sanaste mi corazón. Esos terrenos están de más, dáselos, no me importa. Porque te estoy viendo a ti, rey, y tú estás bien. Sí, Mefiboset lo pudo decir por David, viendo ese resplendor de Jesucristo. Te había dicho que habíamos visto este arquetipo de Jesús en David. Si Él lo hizo, ¿cuánto más no lo podemos hacer nosotros por Jesús? Un día lo veremos regresar. Un día lo veremos regresar como el rey que es. Y le vamos a poder decir: ya no quiero nada. Ya no me interesa nada de lo que estaba buscando. Todo esto que tengo, quítaselo, dáselo a quien lo necesite, porque yo ya te tengo a ti. Y no tenemos que esperar a ese día para decirlo. Hoy, ¿te imaginas poder decir el día de hoy: eso que perdí por mi herida, eso que perdí por lo que me lastimaron, si me lo quieres dar, dámelo, si no, ya no quiero lo que creí que era mío, porque sin ti, aún teniéndolo todo, estoy incompleto. ¿Te imaginas poder decir: hey, ya no quiero mi paz,
Ya no quiero esa paz que he estado buscando y peleando y encontrado en otros lados y que el mundo ha querido satisfacer. Ya no la quiero porque encontré mi fuente de paz y eres tú, Jesús. ¿Te imaginas que alguien diga, ya no quiero volver a caminar porque te encontré la vida eterna y ya no necesito más? Ya no necesito nada porque en Jesús puedo encontrar la sanidad de mi corazón. Esa es la verdadera sanidad emocional de tu corazón. Poner a Jesús como el centro de tu todo. Satisfacerte completa y absolutamente de Jesús. ¿Por qué no te pones de pie? Y en esta actitud quiero que cierres tus ojos y medites en esto. Deja que Espíritu Santo te esté hablando. Y queremos reconocer esa herida, ese conjunto de heridas. Si es una herida que te hizo alguien amado, con intención o sin intención, reconócela. Si es una herida que te hizo la misma iglesia, reconócela. Si es un conjunto de heriditas que te han hecho un montón de personas a tu lado, reconócelas. Si conoces a tu agresor, aquel que hizo tu herida, reconócela. Porque vamos a declararla y reconocernos. Pablo decía, yo quiero ser menos porque entre menos soy yo, más es Él. Entre más reconozco yo lo poco que soy, lo mucho malo que hay, Él actúa y Él se engrandece. Reconocer tu herida va a dejar que Jesús crezca en tu corazón. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Dios, gracias porque tu gracia es enorme, porque nos alcanza, porque si estamos peleando por estar a tus pies o porque tú nos estás encontrando, gracias. Y hoy reconocemos esta herida o serie de heridas que nos han hecho. La reconocemos porque queremos tu sanidad, no una sanidad del mundo, no una sanidad falsa. Queremos la única sanidad que viene única y exclusivamente a través de tu gracia, a través de ti, Jesús. Y Padre, perdona nuestros pecados, porque esta herida o estas heridas nos han hecho pecar. Porque sin justificación nosotros convertimos esta herida y hemos pecado. Y Padre, perdona nuestros pecados, porque ahí está toda nuestra sanidad. Ahí está este regalo hermoso que se llama vida eterna, Padre. Gracias. Y hoy queremos poner a tus pies nuestra herida. Así como el paralítico llegó a tus pies, así como la gente se empujaba y esta mujer se empujó entre las personas y solo tocando un borde de tu manto, así estamos peleando para llegar a ti, Jesús, y poner nuestras heridas para que seas tú el que sanes. Creemos en tu sanidad, Padre, te creemos a ti como nuestra única fuente de sanidad emocional, porque ya estamos hartos de vivir como hemos vivido. Porque ya no queremos vivir en esa vida que no es para nosotros, que tú no tienes para nosotros. Queremos esa vida que tú desde el vientre de nuestra madre pensaste para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y esa mañana Mefiboset amaneció como un perro muerto, según él. Para la tarde él había sido llamado a la mesa del rey con una restauración increíble. Esa mañana el paralítico quizás se sentía igual y no podía caminar. En la tarde, de un salto, se levantó y se llevó su camilla y vivió una sanidad inexplicable, porque la gente decía, nunca habíamos visto algo así y jamás lo verían en otro lado. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de que si en la mañana tú te sentías así, para esta tarde sea completamente diferente. Cierra tus ojos conmigo y vamos a hacer otra oración específicamente por esa sanidad. Pero sobre todo porque es Jesús al que necesitamos. Porque la fuente de sanidad es Jesús y no queremos nada de esa restauración. Queremos única y solamente a Jesús. Padre, gracias por Jesús. Porque ese plan perfecto que se escribió desde los inicios de los tiempos, nosotros lo podemos gozar y somos parte de su gracia. Gracias porque nos diste este regalo, este tesoro hermoso que es Jesús, y no necesitamos nada más. Venimos aquí
buscando una restauración, pero queremos decir las mismas palabras de Mefiboset. No lo queremos. No lo necesitamos. Te necesitamos única y solamente a ti, Jesús. Sé, Jesús, nuestro centro, por favor. Sé nuestras decisiones, sé nuestra fuente de sanidad, sé ese restaurador. Sé esa fuente de perdón si es que necesitamos perdonar a alguien, si es que nos necesitamos perdonar a nosotros mismos. Sé tú, Jesús, la fuente, y sé única y solamente tú, Jesús. Ya no queremos nada. Nada de lo que el mundo nos está ofreciendo jamás nos va a llenar. Nada de lo que el mundo nos ofrece va a sanar nuestro corazón, va a sanar nuestras emociones. Gracias, Jesús. Yo declaro que esta generación, esta iglesia es una iglesia que busca su sanidad, que está atenta de su sanidad emocional y no lo busca en otro lugar más que en ti, Jesús. No lo busca en ningún lugar más que en la palabra. No va a buscar ninguna verdad falsa porque va a recurrir a tu verdad absoluta, que es la palabra. Gracias, Padre. Declaramos que eres dueño y Señor de nuestras emociones. Declaramos que eres dueño y Señor de nuestras vidas. Y si tú sientes en tu corazón decir esta oración para aceptar a Jesús, ahí en tu lugar, dile las palabras que te lleguen con base en esto. Di: Jesús, yo te reconozco a ti como mi Señor y Salvador. Yo te reconozco a ti como la fuente de mi sanidad. Esa sanidad que he pasado buscando en varios lugares por mucho tiempo y que no he encontrado y que no me hace sentido. Padre, tú, te reconozco a ti como la fuente de sanidad. Reina mi corazón y ocupa ese lugar que siempre ha sido tuyo, que es el primer lugar en mi corazón. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y asimismo quiero que sigamos cantando, te quedes con esta actitud. Deja que te revele Dios cuál es esa herida y vamos a cantarle que es únicamente a Él a quien necesitamos, que es solo Jesús lo que nos puede llenar.